Bienvenidos a una nueva edición de Hit Treat Podcast. Emocionadísimos de tener hoy a un ingeniero metalúrgico con gran experiencia y conocimiento que nos va a transmitir todo lo que ha aprendido. Bueno, no todo, sino los key points, ¿sí? Esaú Zamorano. ¿Cómo estás, Esaú? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Bueno, pues muy agradecido una vez esta invitación ahí. He visto algunos episodios anteriores y no, la verdad muy emocionado de ser parte de de este, Este proyecto. de este proyecto y que fíjate que es algo que hace falta mucho la divulgación, ¿no? Aquí en el ramo, más que nada, metalúrgico. Como decía un compañero por ahí, seguro ya no lo conocerás y entenderás de quién hablo, ¿no? Somos como 50 metalúrgicos en toda la República Mexicana dedicados al proceso de carburizado. Oye, ¿no? y creo que tienen un chat, ¿no? Sí. Creo que tienen un chat de WhatsApp. Por ahí andamos mensajeándonos algunos tips metalúrgicos ahí de vez en cuando. Sabes que, mira, lo que estabas diciendo del proyecto, lo que queremos hacer en este proyecto es una comunidad de gente que le guste el material science, ¿no? La metalurgia, la ciencia de los materiales. Realmente esto es para hacer comunidad, no solo en México, también en Latinoamérica. Nos han escrito de Colombia, de Argentina, Chile, todo muy padre. Y realmente hablar con gente de experiencia, que ya tenga muchos años en la industria, que sepa de lo que hable, es bien padre. Y para mí también, yo aprendo muchísimo. Yo no soy metalúrgico, yo soy ingeniero industrial. Por azar de la vida caí en este giro, pero realmente sí hay pocos metalúrgicos en México que se dedican al proceso carburizado, ¿no? Entonces, mi intención y mi misión es hablar con cada uno de ellos y sacar lo mejor que se pueda, ¿no? Entonces, miren, quiero presentar a Esaú Zamorano, ¿sí? Tú ahorita estás en Querétaro, ¿verdad, Esaú? Así es, Pero cuéntanos un poquito de ti, ¿de dónde eres? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué hiciste esta carrera? Un poquito de ti, por favor, para que la audiencia te conozca. Bueno, mi nombre completo es Esaú Zamorano Chávez. Soy originario de aquí de Querétaro, Pedro Escobedo, Querétaro específicamente. 30 minutos de ahí de la ciudad de Querétaro. Soy ingeniero químico metalúrgico, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Y por qué estoy aquí? Mira, mi entrada a la universidad fue un poquito, ya sabes, ahí al inicio. Mi intención era irme a la química farmacobiología, ¿sí? Pero ya estando ahí en el área de la Facultad de Química, vi todas las ramas que tenían la química y dije, híjole, realmente me llamó mucho la atención la parte de metalurgia. En este caso todavía alcancé en la UAC, la parte de metalurgia era como metalurgia, ahorita ya se convirtió en materiales. Materiales, un poquito más diverso. Más diverso, más extenso y sin menospreciar a los de materiales, ven mucho, pero bien poquito, ¿no? Y la parte de metalurgia ya es un poquito más a fondo, totalmente tal cual, metalurgia, metales. Y empezó ahí, me llamó mucho la atención y afortunadamente, pues aquí estamos dando lata ya casi 14 años en el área de tratamientos térmicos, específicamente más en carburizado. Prácticamente el 90% de mi tiempo, de mi vida laboral, ha sido en el proceso de tratamiento térmico de carburizado, ¿sí? Tratamiento termoquímico. Sobre todo cuando carburizamos. Entonces, nada más para el contenido del día de hoy, vamos a estar hablando de microestructuras, de durezas, y si nos alcanza el tiempo, de capas. Si estamos hablando de que el 90% de tu tiempo profesional ha sido en termoquímico, pues creo que sí tenemos que tocar un poquito de capas, ¿sí? Y van a ser los temas, ¿no? Entonces, viendo aquí el red de Saúl, realmente has estado en Querétaro, has estado en el Bajío, no sabía que estabas aquí estuviste aquí en San Luis Potosí también, ¿verdad? Es lo que estoy viendo. Entonces, estuve un rato en San Luis Potosí, digo, mi vida laboral ha sido un poquito de trotamundos, ¿no? He estado
Inicié aquí en Querétaro, posteriormente pasé a San Luis Potosí, de ahí me fui a Guanajuato y ya regresando a Querétaro, ¿no? En varias empresas, vamos con de capital extranjero, principalmente No, americanas. estoy viendo que también hay una de capital mexicano, por ahí. Así es, sí, claro que sí. Por ahí estuve en Pemex, estuve en Valeo, American Accent, Sí. y Nextir, también ahí me estuve un rato. Y pues ya estoy aquí de regreso, estoy laborando en Eaton, aquí en Eaton Hidráulicas. Aquí esta planta recién tiene 4 años que se abrió aquí en Querétaro. Sí, fui de los afortunados que pudimos estar desde el comienzo en esta planta. Fue y ha sido una experiencia muy, muy, muy padre. Arrancar una planta desde cero prácticamente hasta ya tener un proceso productivo semimaduro, ¿no? Ahorita, por cierto, estamos en un mes de certificación, así que mes pesado, incremento volúmenes, certificación, pues sí, ¿qué más podemos pedir? Oye, y una pregunta que yo he tenido, ¿se siente mucho el cambio de cultura de una empresa a otra? Porque de capital francés a capital mexicano, capital americano, creo que hay una de capital chino. ¿Sí se siente mucho el cambio de cultura entre compañía y compañía de los lugares que has laborado? La respuesta es que sí. Sí, sí hay un choque cultural, digo, muy, no quisiera decir muy fuerte, pero sí notorio. Sí, sí hay una mentalidad diferente en todas las plazas que he estado. Algunas se marca más la sistematización, otras más la parte del volumen. Y más que nada, y en otras, la parte humana, ¿no? Son más enfocados al operador como su principal fuente de recursos, ¿no? Y sí, sí, sí una diferencia marcada. Eh, Afortunadamente, me ha tocado vivir esas diferentes culturas y eso ha enriquecido un poquito la parte de cómo todas esas culturas, cómo lo mejor de todas esas culturas podemos juntarlo y hacer un mejor desarrollo de procesos, desarrollo de equipo de trabajo, un desarrollo de resultados sobre todo. Sí, es muy, muy importante saber a, adaptarse a cada una de las culturas que tienen las diferentes empresas y tomar lo bueno de las otras, ¿no? Y hacer un mejor desarrollo de tu trabajo. Me encantó que dijeras y tomar lo bueno, ¿no? Porque es muy fácil decir, no, lo malo de esto esta compañía es esto, 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 pero también hay que ver por qué son tan exitosas, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que es lo bueno así de cada mentalidad, ¿no? La mentalidad francesa, la mentalidad americana, la mentalidad mexicana, la mentalidad japonesa, o sea, ¿tú qué le darías? Te pongo un ejemplo, ¿sí? A mí se me hace que el americano es muy práctico y es un excelente negociador, Así es. ¿sí? Eso se me hace un gran, un, una cualidad de esas empresas, ¿no? Las compañías francesas son de una manera, Muy metódicas. muy metódicas, ¿sí? Pero también el método es bueno, Así ¿sí? es. Pero tampoco tan arraigado, ¿no? Y, por ejemplo, Ajá. las compañías japonesas son muy ordenadas, también mucha estructura, pero el crecimiento y el desarrollo es muy despacio, muy constante, ¿no? Que también puede ser una virtud, ¿no? En tu opinión, ¿cómo ves la diferencia cultural entre compañías? Y vamos a enfocarnos en lo bueno, ¿no? Ajá, fíjate que en la parte asiática son muy buenos, al menos la cultura que ellos tienen de la resolución de problemas Ujú. es muy buena, ¿sí? Ellos están enfocados principalmente, tienes un problema, ok, ¿cuáles son tus herramientas que estás utilizando para poder resolverlo? Y estamos hablando de desde un 5, porque es un Ishikawa,
un 8D, un 6 Sigma, ¿cómo estás afrontando cualquier tipo de problemas, ¿eh? Debes de tener un método de resolución de problemas, ¿no? A diferencia de otras que es, oye, como que presiento que es que por aquí vamos a darle por aquí, lo resolvemos, le amarramos un alambre y da. La parte asiática tiene mucho eso, ¿no? El método de resolución de problemas es algo que a mí me gustó bastante y hasta la fecha lo sigo utilizando y tomando en cuenta, ¿no? Te llevaste eso de ahí, ¿no? O sea, Claro que cómo sí. resolver los problemas de una manera un poquito más dinámica. Así es. Por ejemplo, los americanos, creo que es con la parte que he estado más tiempo, lo que sí he visto y es visualizado es mucho, es de que ellos se especializan, son especializados. ¿A qué quiero decir esto? Toda la gente que está trabajando, no sé, en la planta, un metalúrgico es metalúrgico tal cual. Un ingeniero industrial es industrial y solamente ve la parte industrial. Y cada parte de su ramo se especializa al nivel de que pues, son los mejores en todos los aspectos. ¿Qué es lo que pasa con la parte mexicana? Aquí en la parte mexicana somos generalistas más que especialistas. Tú eres aquí, tienes algún problema, la tienes que hacer de ingeniero de manufactura, de ingeniero industrial, de calidad, de producción y de mantenimiento, ¿sí? Y obviamente lo bueno de esto es que desarrollas todas esas habilidades, ¿no? Y de una de otra manera estás resolviendo, ves todo el panorama. Esa es la gran ventaja que yo visualizo de la parte de la industria mexicana. Nosotros tenemos que ser capaces de dominar muchas áreas y cuando tienes un problema tienes que solucionarlo desde el punto de vista manufactura, solucionarlo y visualizar desde el punto de vista calidad, solucionarlo desde el punto de vista de mantenimiento. Eso es lo que yo he visualizado y es lo que, quieras o no, ahora sí que incluso en la parte geopolítica que está México, eso nos ha orillado un poquito a hacer eso, ¿no? Generalistas, ¿no? Tienes que resolver prácticamente todo. Y, y es bien divertido, bien emocionante y te da un nivel de estrés bastante considerable, que ya después que tienes otro problema, ya no es ya no te inmutas, ya bien estoico, ahí sigues a las 8 de la noche en la planta, ¿no? Oye, Esas son las grandes diferencias que he visto. eso de ser generalista, o sea, a nosotros, a los industriales, nos echan mucha carrilla de eso, o sea, de que, oye, ustedes les enseñan todo y nada, ¿sí? Nos dicen mucho, ustedes son laes con casco, ¿sí? Así nos dicen, ¿no? Pero creo que lo que describiste. Y estoy viendo, Esaú, aquí en tu WhatsApp, tienes una imagen de lo que es el ingeniero metalúrgico. Se la voy a mandar a Gabriel para que la ponga aquí, ¿sí? Aquí arriba. Dice, lo voy a leer en inglés, ¿no? Pero dice, Metallurgical Engineer. Dice, someone who solves a problem you didn't know you had in a way you don't understand. See also wizard or magician, ¿sí? Entonces, me pareció increíble, ¿no? Entonces, si la podemos poner aquí, estaría fabuloso. Y realmente, sí, explícanos por qué hay como que entendimiento de que la metalurgia es algo que solo los ingenieros metalúrgicos pueden entender. O sea, porque, te digo, cuando hay un problema de estructura, ahorita vamos a hablar de durezas, de por qué la pieza está fallando, pues le dices, oye, pues háblale a Saúl, ¿no? Háblale al metalúrgico, al especialista, ¿no? Y lo que diga, pues es ley, porque nadie entiende de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué esa conceptualización, Saúl? Fíjate, algo que yo he observado, y es un problema que todos los metalúrgicos, absolutamente todos, diría el 99.9% de los metalúrgicos ha tenido ese problema en cualquier parte donde esté trabajando. Y a ver si no incrementamos los haters a este podcast. Un saludo a los haters.
Sí, yo pienso que, híjoles, la metalurgia no es una ciencia exacta, ¿sí? Como las matemáticas, como la física, como la química, no es una ciencia exacta. ¿Por qué? Realmente nosotros incluso, ya adentrarnos un poquito al tema, nosotros los resultados que tenemos en la metalurgia no son, no medimos, nosotros no medimos, inspeccionamos, que es algo diferente. Eh, para darte por ejemplo, tú agarras un pedazo de metal, lo mides la distancia que tiene el metal. El metro va a ser el mismo metro aquí y en China, ¿no? Pero si nosotros empezamos a medir durezas de un material, va a haber ciertas variaciones en las mediciones que nosotros tomemos aquí y las mediciones que tomen en otro lado, ¿sí? Porque nosotros estamos inspeccionando y no estamos midiendo, ¿sí? El por qué. Los aceros como tal, quisiéramos decir que el acero es algo, si tenemos una barra de acero, lo ideal sería que al inicio de esta barra, a la mitad de la barra y al final de la barra, tengamos exactamente la misma composición química, tengamos exactamente la misma cantidad de microestructura al inicio, a la mitad y al final, pero esto no ocurre así. Sí, depende de muchos factores. Si nosotros no los tomamos en cuenta, vamos a ocurrir en un error, ¿sí? En un error que quisiéramos, vamos, este proceso va a ser específicamente para la mitad de la barra, para el inicio de la barra y para el final de la barra. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces hay que estar variando, haciendo modificaciones de nuestros parámetros para que respondan de la misma manera, ¿sí? Dependiendo de la calidad, de la microestructura, de la homogeneidad de la microestructura, de la homogeneidad de la composición química de los aceros. Recuerdo un comentario que hizo Gil en el podcast que tú estuviste con él, el ADN del material, ¿no? El ADN, quisiera decir que en toda la barra es el mismo ADN. Si nosotros cortamos un pedazo, al inicio le hacemos una inspección o una inspección de composición química, seguramente va a ser diferente a la mitad y al final de la barra, ¿sí? Y esto nos va a ocasionar que tengamos variaciones en la dureza en esta misma barra, aún declarando que es el mismo material. Vamos a tener variaciones, ¿sí? Y eso es cuando en un inicio nos preguntan, oye, ¿por qué este material, si cuando lo validamos, me daba una dureza de 40 Russell, y ahorita tú me estás diciendo que le estás metiendo el mismo proceso, pero la dureza ya varió, ya lo tenemos de 30 Russell, ¿sí? ¿Por qué? Al final del día, el material, la receta que nosotros le metimos a esa validación en un inicio, puede variar desde la materia prima hasta las condiciones de nuestro gas que tenemos en los hornos, ¿sí? Hay muchos factores que tenemos que considerar. Otro de los factores que también necesitamos considerar y generalmente no lo hacemos es la parte de quién está inspeccionando, ¿sí? La parte de inspección, la parte humana, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cortar una pieza para inspeccionarla, ¿sí? Y no tenemos la misma agilidad, la misma, eh, parte de que un operador corta una pieza más rápido que otra, ¿no? Generalmente en la industria tenemos estas cortadoras para preparar las muestras e inspeccionarlas. Las cortan a veces, no es el mismo operador que las corta, no es el mismo inspector o técnico de laboratorio que las corta. Y eso también hay una variación incluso en las lecturas de un material. Con esto quiere decir que tienes que visualizar todo esto,
¿sí? Para cuando te digan por qué falló una pieza, primero debemos de entender bien. Un análisis de problemas es, primero asegúrate que tu método de medición es el adecuado, que estamos haciendo bien el método de medición, primero, porque a veces el 80% de los problemas se solucionan ahí, en el método de Sí, medición. y discúlpame que te interrumpa, pero porque tú puedes tener un método de medición, ¿sí? Y tu cliente puede tener otro método de medición, ¿sí? En otra parte, en otro lugar, y ahí son las discrepancias. Oye, a mí me está dando esto, oye, a mí me está dando esto. ¿Dónde lo estás midiendo? ¿Con qué lo Así estás, es, con qué lo estás midiendo? así es. ¿Sí? Hay veces que aunque sea el mismo modelo de durómetro, hay variaciones, ¿sí? Todo esto debemos de estar considerándolos. La forma en que cortas la pieza es muy importante para poder medir correctamente el material. Estamos hablando si es una inspección de dureza de núcleo, por ejemplo, o una inspección de Pero, dureza superficial. vámonos de lo simple a lo complejo, porque me entraste en materia muy fuerte. Ok, pues, Estamos chupando tranquilos. pues, no, es que cuando empiezo a hablar me emociono y me voy a No, no, veces. no, y por eso queremos hablar con ustedes, porque son la gente que realmente tiene la pasión por la rama, ¿no? Pero o sea, imagínate que aquí ahí está viendo un gerente de compras o lo está viendo una persona de calidad y dice, oye, yo quiero saber por qué están fallando las piezas, ¿no? O sea, ¿cuáles son las principales fallas? ¿Qué es una dureza? Primero, o sea, ¿cómo nos explicarías? O sea, sé que hay muchos tipos de microestructuras, ¿no? Pero ¿qué es una microestructura? ¿Sí? Y luego las durezas, hay dureza de núcleo, dureza de superficie, cómo se miden cada una, ¿sí? Y luego pasamos a capas, ¿no? Entonces, imagínate que no todos tenemos el talento y la experiencia que tú, que no es difícil de imaginar, creo que lo ves diario, y cómo le explicarías a una clase eso, o sea, es lo que queremos a los chavos nuevos. Fíjate, ya entrando en materia un poquito ya, los tratamientos térmicos y en específico los tratamientos térmicos de carbonizado o termoquímicos, mejor dicho, en simples palabras, permítame esta analogía. A ver si no nos cambian de metalúrgicos luego a panaderos, ¿no? Hagan en cuenta, nosotros preparamos una masa, dígase la masa, un acero 8620, después explicamos un poquito la nomenclatura. Metemos al horno, le programamos 300 grados Fahrenheit durante una hora y metemos una masa y sacamos un pan, ¿sale? En pocas palabras, ese es un tratamiento térmico, ¿sí? Nosotros metemos un material a un horno, le damos temperatura, le damos tiempo de permanencia y lo sacamos. Lo sacamos y lo enfriamos, ¿sí? La velocidad de enfriamiento va a ser importante para las características mecánicas que tú le quieras dar, ¿sí? Nos referimos a características mecánicas, en este caso a la dureza. Vamos a enfocarnos ahorita en la dureza, que la dureza la podríamos definir la resistencia que tiene un material a ser deformado, ¿sí? A ser penetrado en la superficie, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un acero. Un acero es una mezcla de dos elementos aliantes. Generalmente es el hierro o fierro y el carbón, ¿sí? Nosotros, al mezclar estos dos elementos, creamos el acero, ¿sí? Hay diferentes tipos de acero, diferentes aleaciones. Quiero decir, aparte del carbón, le adicionamos otros elementos como son el cromo, el molibdeno, manganeso. Estos son los más comunes. Y dependiendo del porcentaje de cada uno de esos componentes, le vamos a estar dando una nomenclatura. En este caso, nosotros trabajamos con un 8620. Para el carbonizado es el más común, el acero más común, el 8620, que es uno de los más comerciales, más nobles, digámoslo así. Y aparte del hierro. ¿Por qué dices que es uno de los más nobles? Me interesa mucho saber eso. Eh,
si nos vamos como referencia, diferentes nomenclaturas son 86-20 contra un 43-20. Las modificaciones de temperatura o de tiempo de permanencia son más, nos estabilizan más, son más estables, son más predecibles que los otros aceros, ¿sí? Los otros aceros son más las condiciones para lograr una estabilidad en cuestión ya de proceso, no ya que tengas un proceso estable a lo largo del tiempo, no en el momento, sino a lo largo del tiempo, con sea más predecible los resultados que vayas a tener. A eso me refiero es uno de los más nobles. No, sus porcentajes, sus condiciones de elaboración se hacen de tal manera que no tenemos tantas variaciones como otros, con otros grados de acero. ¿Sí? Y al hacer esto, nosotros debemos, regresando un poquito, el acero, nosotros debemos de estar considerando las concentraciones de cada uno de estos elementos. Hay un diagrama que se llama diagrama de equilibrio, ¿sí? Diagrama de equilibrio hierro-carbón. En este diagrama nosotros podemos tener a diferentes temperaturas, diferentes microestructuras. Las microestructuras nos referimos al acomodo de cada uno de los átomos de este material, ¿sí? Estamos hablando de microestructuras como cúbica centrada en la cara, cúbico centrado en el cuerpo. Estas microestructuras o estos acomodos cristalinos de los átomos, en el diagrama hierro-carbón, son los que nos dicen cómo nosotros debemos estar elaborando las recetas para hornear el material. ¿Qué quiero decir? Nosotros tenemos un diagrama de hierro-carbón con diferentes acomodos cristalinos. En este caso estamos hablando más coloquialmente o más en el argot ya, tratamientos térmicos, la austenita, la ferrita, la cementita, que más que nada son combinaciones de microestructurales del hierro con el carbón, ¿sí? Estamos hablando que a diferentes temperaturas tenemos diferentes acomodos cristalinos. Por ejemplo, la austenita, nosotros tenemos que la austenita se empieza a formar cuando tú tienes una concentración arriba de 0.08% de carbono, ¿sí? Y se empieza a formar a una temperatura de los aceros a partir de 800 grados hacia arriba, más o menos, dependiendo el porcentaje de carbono. Nosotros para poder obtener dureza en un tratamiento térmico debemos de pasar el carbono, la concentración de carbono en el acero es importante para la dureza, ¿sí? Aquí es cuando empezamos a dar indicios de cuál es la relación de la microestructura con la dureza, ¿sí? Estamos diciendo que solamente el puro fierro, el hierro, tiene una dureza muy baja. Estamos hablando en Rockwell C, estamos hablando desde tal vez 20 Rockwell C, que más correctamente estaremos leyendo es la parte Brinell, en la escala Brinell. Tenemos diferentes tipos de escala, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de medición de las durezas en un material. Que estamos hablando de que un material suave, material duro, y material vámonos un poquito hacia atrás. Digo, hay veces que me emociona tanto que Dale. Nosotros tenemos... Si quieres, vamos empezando con los tipos de materiales y las escalas. Ok, vámonos. Tipo de materiales, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes niveles de dureza. Al inicio estaban una escala, una, 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 una,
una escala que se le llamaba la escala de Mohs, ¿sí? Que empezamos con diferentes tipos de materiales para la escala de Mohs, que se divide del 1 al 10. Por ejemplo, en la escala de Mohs decían que el número 1 es para el talco, ¿sí? Para la materia prima como el talco. Y el material más duro, que tenía la nomenclatura del número 10, era el diamante, El que es el diamante, material. o sea, el talco es lo más suave y el diamante es lo más duro. Es lo más duro. Es así como empezaron a dividir la parte de durezas, ¿no? El material más blando era el talco, ¿no? Y Talco. el material más duro que existían, que existían de forma natural, era el diamante. Fueron las escalas que empezamos, ¿no? En la escala de Mohs. Posteriormente empezó a ver lo que son los aceros, y esa escala no funcionaba específicamente para ese tipo de material, que son los aceros. Y entonces se crearon diferentes tipos de dureza, ¿no? Escala o medición de dureza. Pero ¿en cuál andaba el acero en la escala de Mohs? El del talco al diamante. ¿En qué número estaría? Digámoslo así, que estaríamos hablando tal vez de un 7. Un Sí, 7. Pero el 7 era muy vago. O sea, por eso yo creo Así es. que. O sea, del 7 al 8, al 7 al 6, como que había mucha apertura entre los aceros, supongo, ¿no? Por eso no jaló. Así es, y te digo, esa es eh, digámoslo así, te voy a decir, por ejemplo, el talco es el 1, yeso es el 2, la caliza 3, digámoslo así, que estamos hablando de por ahí del cuarzo, topacio, que son 7 y 8, son los por ahí donde estarían la dureza del material del acero en este caso. Pero al final del día no estamos fíjate, del acero ya tratado. El hierro tal cual es un material suave. Por ejemplo, tal cual sin la aleación, ¿sí? El hierro, por ejemplo, estamos hablando que tiene una dureza como por ahí del 3 o 4, ¿sí? Entre el 3 y el 4 más o menos. Entonces, para hacerlo más duro, ¿qué es lo que se hizo? Pues obviamente se le adicionó carbono y de acuerdo a la porcentaje de carbono, empezó a incrementarse la dureza. ¿Por qué? Porque en la microestructura, los átomos de carbono quedaban entre los átomos de fierro. Se hacía una estructura cristalina más compacta, y es así como incrementaba la dureza, ¿sí? Eso es sin tratamiento térmico. Ahora bien, pasamos, ya en un tratamiento térmico, nosotros esa mezcla la elevamos a cierta temperatura y la enfriamos rápidamente. Esas acomodos cristalinos, digámoslo así, nosotros aprisionamos el átomo de carbono en los átomos de hierro y compactamos aún más la microestructura y incrementamos su dureza, ¿sí? Entonces, la dureza va en función del acomodo cristalino de la microestructura del material, ¿sí? Nosotros tenemos una dureza de 60 a 67 Rockwell C después de un tratamiento térmico. Y me refiero a un tratamiento térmico de temple, que es calentamos y enfriamos rápidamente. Y rápidamente quiero decir que en 2-3 minutos pasamos de una temperatura de 900 grados aproximadamente hasta una temperatura de 60 grados centígrados, ¿sí? Lo enfriamos en aceite. Y eso nos pasamos de una estructura FCC, que es Phase Cubic Center, o en otras palabras, de una estructura cúbica centrada en las caras, a una microestructura que es martensita, pero una ortorrómbica con átomos de carbono
en cada, entre los átomos de fierro, ¿sí? Esas serían las formas cristalinas de la martensita que nosotros estamos obteniendo. Si nosotros vemos una gráfica o un diagrama hierro-carbón y buscamos una microestructura martensita, no la vamos a encontrar, ¿sí? No vamos a encontrar una estructura martensita en un diagrama hierro-carbono, como si vamos a encontrar una microestructura de ferrita, una austenita, una cementita. ¿Por qué? Porque el primer diagrama es un diagrama de equilibrio, ¿sí? Y son estructuras estables. Lo que nosotros estamos buscando es una estructura martensita, que es una estructura metastable, ¿sí? Nosotros provocamos que dar esa microestructura con un cambio rápido, con una extracción de temperatura rápida, ¿sí? Y es ahí cuando nosotros empezamos a ver el contenido de carbono en el material. Nosotros tenemos un 8620, que es una aleación que tiene magnesio molibdeno, generalmente, además del fierro y del carbono, con 0.26% de carbono, ¿sí? En los últimos dos dígitos es el porcentaje de carbono que nosotros tenemos en el material, ¿sí? Que estaríamos hablando que es en este caso 0.20% de toda la composición del acero es carbono, ¿sí? Para nosotros tener una microestructura de martensita, nosotros tenemos que tener un porcentaje alrededor de 0.8% de carbono en el material, ¿sí? Obviamente nosotros no tenemos esa cantidad. Bueno, sí y no. Sí, esa es otra palabra que también nos vas a escuchar mucho a los metalúrgicos. Sí y no. Depende, ¿sí? Nosotros tenemos una microestructura ya en el material, una matriz ferrítica con partes de perlita. ¿Qué es la perlita? Es una combinación de cementita más ferrita, ¿sí? Los porcentajes de la ferrita, del carbón en la ferrita, estamos hablando alrededor de 0.07% de carbón, de carbón en el fierro. La perlita, estamos hablando, o la cementita en este caso, ya no es una combinación de hierro-carbono, estamos hablando de un carburo de fierro, ¿sí? Ya es un elemento completamente diferente, un compuesto completamente diferente. Tenemos placas de carburo de fierro con ferrita, ¿sí? Entonces, de acuerdo al porcentaje, y más o menos estamos hablando que de la ferrita tenemos un porcentaje de 0.07% de carbono. Y adelante de ese porcentaje vamos a tener zonas de ferrita, zonas de perlita, ¿sí? Va a ser una combinación de esas dos microestructuras, ¿sale? Para nosotros generar una martensita, nosotros tenemos que tener cierto porcentaje de carbón disuelto cuando nosotros calentamos el material. Debemos de tener alrededor de 0.8%. Esto es lo que dice la teoría, ¿no? 0.8% de carbón diluido o mezclado en la microestructura para poder pasar de la austenita a la martensita, ¿sí? Para que se forme la martensita tenemos que tener un 0.8% de carbono en esa área en específico para poderlo. Entonces tenemos nosotros un material 8620, le tenemos que agregar el resto, ¿sí? El resto para poder tener esa concentración. Y es ahí cuando nosotros decimos que es un tratamiento termoquímico, porque ya modificamos nosotros la composición química del material. Agregándole átomos de carbón. Así es, ¿sí?